restaurando al que vuelve. Así que quiero invitarte. Che, está mucho mejor con esto que con el coso, ¿eh? Qué lindo. Me parece que a partir de ahora, hermano... ¿Quién inventó la corbata? ¿Me pueden decir? Lucas 10, verso 30 al 37, dice así la bendita palabra del Señor en una escritura conocida por la mayoría. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, le dice Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, la parábola del buen samaritano, que nosotros de alguna manera tenemos una aproximación, es una parábola que Jesús dice en un determinado contexto, o sea, en el momento en que para probarle y para tentarle, alguien le preguntó a Jesús quién era el prójimo. Jesús aplica esta parábola para dar una enseñanza sencilla, para poder captar que prójimo no tiene que ver ni con la religiosidad ni con otros aspectos, sino que tiene que ver con actitudes. Esta parábola siempre la aplicamos en el sentido del prójimo. Pero yo en esta noche, luego de haber orado durante un tiempo, quiero aplicar esta palabra a una revelación que tiene que ver con una realidad espiritual que la comunidad de fe en la Argentina está padeciendo desde hace muchos años y tiene que ver con aquellos que están alejados de la comunión del Señor. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos hoy aquí adorando al Señor experimentaron en alguna instancia, por poco o por mucho tiempo, esa experiencia de alejamiento, esa experiencia de no estar en la comunión, no estar en la casa del Padre, no estar en la familia. Y es necesario que podamos entender que si las cifras son correctas y de 4 millones de personas que profesan una fe en Cristo dentro del ámbito del Evangelio, 2,5 millones, 2.500.000 son hermanos y hermanas que están hoy alejados de esa comunión. Y si creemos, por lo menos yo creo, que viene un tiempo donde regresan al cuerpo de Cristo y a la familia de Dios aquellos que están alejados, es necesario que la iglesia que va a recibir a los alejados esté en sintonía con la realidad que viene. Quiero decirles en esta introducción algo parecido a una confesión. Durante mucho tiempo en mi ministerio no le di demasiada importancia al tema de la gente alejada de la comunión con la iglesia. Lo confieso. Lo hice por una deducción teológica equivocada, pero fundamentalmente por una frustración. Cuando llegamos a la ciudad de Bahía Blanca hace 26 años atrás, los hermanos que estaban en el área de la secretaría en ese momento me dieron 2 listas de miembros. Una era la lista de miembros activos, o sea, los que se congregaban con cierta regularidad. Y me dieron otra lista, me acuerdo el número, de 32 hermanos que estaban alejados. La compasión, el amor, la juventud, la ingenuidad me hizo ir en dirección, no de los que ya estaban tomando la parábola de la oveja perdida, sí,
y me concentré en los primeros 4 meses de mi ministerio en todos los que estaban alejados. Hermanos, el tormento que viví, la angustia que viví, la persecución que viví con gente que en algunos casos se había alejado hace mucho tiempo de la comunión con Dios y en otros casos era reciente, pero con grandes dolores, con grandes resentimientos, produjo en mí una reacción, si me permiten la expresión, como alérgica de aquellos que estaban alejándose. Por otro lado, en mi teología del libre albedrío entendí que esas personas que se habían alejado porque habían tomado la decisión de alejarse. Y de la misma manera que tomaron la decisión de alejarse, tenían que tomar la decisión de volverse a congregar y a estar en el cuerpo de Cristo. Pero durante un tiempo que me bloqueé y que hice de esa experiencia y aún de esa teología algo así como una fortaleza para concentrar en los que están y los que no están, que Dios se encargue de ellos, hace poco me di cuenta por la revelación de la palabra y por la convicción del Espíritu lo que pasa, y esto fue afirmado hace pocos días atrás con la visita del hermano Carlos Mnaida, de cuál es la situación espiritual de aquellos que están alejados. Es muy difícil teológicamente describir una persona que está alejada. Pero a nosotros no nos moviliza el deseo teológico de saber posiciones doctrinales, sino el propósito de Dios de poder entender o poder captar qué es lo que podemos hacer si creemos de que en los próximos tiempos muchos van a retornar al cuerpo de Cristo. Porque para hacerlo tenemos que estar medianamente preparados. Y encuentro en esta escritura una verdadera revelación que de aplicarla puede ser una herramienta extraordinaria para ver la gloria de Dios y el gozo que el Señor va a producir en los cielos con gente que vuelve a Él. Lo primero que vemos en el pasaje que acabamos de leer en la parábola del buen samaritano tiene que ver con una situación dolorosa, la situación que padece este hombre que va de Jerusalén a Jericó. En el verso 30 dice que este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, déjame decirle algo que no está en el texto, pero que vas a entender. Es una especulación, lo reconozco, pero es una buena especulación. Este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó era judío. Decí conmigo, judío. Una vez más, judío. En la época de Jesús no había pluralidad de religiones. En la época de Jesús no estaban los bautistas, los pentecostales, los mormones, los adventistas, gracias a Dios, el primer siglo. Estaban los judíos. Los judíos eran la religión oficial, la religión predominante. No había multiplicidades de fe, entendámonos bien. Bajo el imperio de Roma, lo que hacía el emperador era algo muy inteligente desde el punto de vista político. Llegaba, dominaba con el terror y con la militarización las regiones y les permitía seguir desarrollando su culto sin molestarlo. Eso hacía que la fe judía se desarrollara como en todos los tiempos, a través de las sinagogas y a través de los diferentes puntos donde el culto a Jehová, el culto a Yahvé se seguía manifestando. Este judío iba de Jerusalén a Jericó y dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este texto, de alguna manera, hermano, escucha bien, de alguna manera y sin forzar las escrituras, representa la situación que viven aquellos que se alejan del Señor. Es cierto, lo hacen voluntariamente, pero de alguna manera el enemigo de Dios, que es el ladrón que no viene sino para matar, hurtar y destruir, en su desarrollo y en su operatoria destructiva opera de la misma manera que aquí operan los ladrones. La persona alejada, que se aleja muchas veces de una manera muy sutil, al poco tiempo experimenta el despojo del diablo. El diablo comienza a robarles cosas relacionadas con la fe. Le empieza a robar el gozo. Le empieza a robar la seguridad de la salvación, le empieza a robar la paz, le empieza a robar los valores, le empieza a robar, porque la tarea del diablo como ladrón, ¿cuál es? Robar. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, pero el ladrón no viene, dice Jesús en San Juan 10:10, sino para matar, hurtar y destruir.
Ahora, el tema es que la tarea del diablo, una tarea invisible pero real y concreta, específicamente en aquellos que se alejan del Señor, es tan fuerte que llega un momento en que el alejado se encuentra espiritualmente medio muerto. No totalmente muerto, pero medio muerto. Mis hermanos, lo que estamos viendo en los últimos tiempos en el país y en la ciudad pone de manifiesta esta realidad. Personas que aunque con su mente declaran una determinada fe y que no quieren apartarse de esa fe, de hecho en una encuesta dicen que son creyentes, dicen que son evangélicos, dicen que son cristianos y algunos le ponen también el sellito de la denominación, pero la realidad de sus vidas es una realidad lamentable, igual en el punto de vista espiritual que lo que ocurría físicamente con este personaje que iba de Jerusalén a Jericó. Más de una vez, como me ocurrió a mí, probablemente te ocurrió a vos, bloqueamos nuestra mente con respecto a los alejados. Y no solamente eso, sino que lo condenamos diciendo, ellos se fueron porque quisieron, se alejaron, ellos podrían haber tomado una decisión más correcta y probablemente desde lo racional tengas razón, pero quiero decirte que Dios quiere iluminarnos para que nosotros se nos revele en qué situación espiritual están aquellos que están alejados. Hoy vemos gente que está alejada que habla con los muertos, cuando dieron clase de que no había que hablar con los muertos. Hoy vemos gente que había sido alejada, que tiene prácticas ocultistas, cuando en su tiempo hablaban en contra del ocultismo. Hoy vemos gente que durante tiempo, inclusive ministros de Dios, pastores, que hablaban de que había que congregarse y no había que alejarse, que hoy están diciendo, no pasa nada si te alejas. Están en esa situación. El enemigo sutilmente utilizó el libre albedrío de cada persona. ¿Para qué? Para dañarlos, para destruirlos. Y si vos estás aquí en esta noche y estuviste alejado, no podés negar lo que te estoy diciendo. Claro, para la tribuna, para la gilada, como decimos en la Argentina, estamos bien, no pasa nada, yo estoy bien, pastor, ¿eh? Yo con Dios no tengo problema. Es más, oramos en la comida y todas esas demás cosas, me lo han llegado a decir, pero en su interior están en esa situación dolorosa, medio muerto. Pero si la situación del judío que iba de Jerusalén a Jericó era dolorosa, vemos en segundo lugar una actitud lamentable de aquellos que tendrían que haber hecho las cosas diferentes. Los versículos 31 y 32, ¿de qué fe era, de qué religión era el muchacho este que fue judío? No te lo olvides, ¿eh? No era bautista, no era pentecostal, era judío. Dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era un sacerdote? Era una autoridad de la época de Jesús, de la sinagoga, una autoridad moral de reconocida reputación ante sus pares y ante el pueblo. La gente veía al sacerdote como alguien con una autoridad de tipo espiritual. Era el responsable de la administración, de la obra de la liturgia allí en la sinagoga. Una persona que determinaba quién predicaba, quién no predicaba, o sea, algo parecido, no igual a lo que podría llegar a ser un ministerio pastoral actual. Pero dice la Escritura que este sacerdote pasó, algunas versiones dicen, no pasó de largo, sino que se cruzó de la vereda de enfrente. O sea que viéndolo, tomó la decisión, no me voy a detener. Pero el mismo pasaje no nos habla solamente del sacerdote, lo que viene ahora es peor. Asimismo, un levita, un colaborador del templo, y aquí estamos en un problema todavía más grande, porque en la época de Jesús, como en todo el antiguo pacto, el levita era sostenido económicamente con los diezmos del pueblo. O sea, ¿de qué religión era este muchacho que estaba ahí? Judío. Este judío que había sido herido en el camino
bancaba al levita. Algunos se están poniendo nerviosos ya, ¿eh? Bancaba al levita, o sea, los levitas no eran voluntarios como sí lo era el sacerdote. Los levitas eran aquellos que de acuerdo a la ley de Moisés debían ser sostenidos precisamente para la actividad del culto. Ahora dice la Escritura que cuando el levita pasó, por una cuestión de sentido común, el levita tendría que haber pensado de esta manera, por lo menos así piensa un pastor moderno. Acá hay una persona herida, esta persona es judía, me tengo que detener porque también, Señor amado, gracias a esta persona, vos me das para mi provisión. Pero dice la Escritura que el levita también pasó de largo. Mis hermanos, cuando Jesús habla en los versos 31 y 32 del sacerdote y del levita, estaba directamente orientado a hacer una crítica muy concreta y puntual a la actitud pecaminosa y diría yo diabólica de la religiosidad en la fe. ¿Qué quiere decir religiosidad en la fe? Quiere decir desarrollar ciertos ritos ignorando al que sufre, al que tiene problemas y al que tiene necesidad de compasión. Uno de los males de la iglesia moderna, que es también una de las razones, no la única, por la cual mucha gente entra en ese territorio de alejamiento, es la actitud profesional y de un profesionalismo no bien entendido, sino como un narcisismo ministerial de lo que más importante es mi ministerio. Y uno los escucha, porque mi ministerio, el tema es cuando vos te concentras en tu ministerio y te olvidás al que está sufriendo, ya no estás cumpliendo tu ministerio, eso es un mamarracho. ¿Qué ocurrió? Hoy vivimos en el tiempo donde muchos creyentes están algo así como seducidos, hechizados por gente que tiene su propio programa ministerial. Y lo que le pasó tanto al levita como al sacerdote es que ellos tenían su programa. ¿Por qué pasaron de largo? Porque tenían sus compromisos. Tenían que ir a la reunión de comisión, tenían que ir al ensayo. Tenían compromisos preacordados, tenían que ir a la actividad, tenían que desarrollar eso. Pero en ese momento el Señor está diciendo que ven a alguien que tiene una necesidad, o sea, alguien que estaba ahí no porque por vocación dijo, ay, voy a orar para que me roben y me amasijen. No, era una víctima de las circunstancias. Sin embargo, ese punto de vista ministerial hizo que los dos pasaran de largo. Si vas a servir al Señor, lo peor que te puede pasar y el peor pecado que podés llegar a tener es precisamente que ames tanto tu propio ministerio que te olvides de la compasión. Pero es algo bueno lo que estoy haciendo, pastor. No lo pongo en duda, pero cuidado. Cuidado. Por eso que si vos ves el ministerio de Jesús, Jesús tenía de todo, menos agenda. Él iba, tenía una agenda espiritual, tenía algo, pero la necesidad era lo que determinaba. Yo me asombro de ver cuando Jesús iba a un lado, iba al otro, mi hija está enferma, iba para allá, iba para allá. ¿Era algo descolocado? ¿Era algo improvisado? No, porque él quería depender de la necesidad, porque quería movilizar y enseñarle a los discípulos que antes que hacer una agenda, tenían que comprender un espíritu. Y el espíritu era el que vamos a ver más adelante, el hecho de estar buscando a la gente. Porque cuando vos amás tu propio ministerio y te olvidás de la gente, timonel de barca, discipulador, líder, quien seas, entrás en una zona mala. La actitud lamentable se produce cuando, por la unción del Señor y por los dones del Espíritu que los da Él por gracia, creemos que eso ya es un sistema que nos produce inmunidad ante las necesidades. Yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Tened mucho cuidado con eso. Pero Jesús, luego de condenar de una manera amorosa pero firme la actitud lamentable de los dos promotores de la religión y de la ritualidad religiosa, habla de una acción práctica.
Y para mojarle la oreja a los fariseos que lo estaban escuchando, le pone una nacionalidad diferente, una ética diferente al buen samaritano como samaritano. Ya la propia palabra samaritano estaba produciendo un malestar, como si yo te diga inglés. Porque aunque vos seas creyente y decís que amás a los ingleses, por adentro. Samaritano. Samaritano era un término absolutamente ofensivo para la mentalidad judía. Él, después de decirle que el sacerdote y el levita, perdón, ¿de qué religión era el muchacho este que fue? No se olvidan, ¿no? Proviene el samaritano, o sea, alguien que técnicamente, mentalmente, religiosamente, políticamente no tenía nada que ver con el judío. Sin embargo, aquí hay una acción práctica y yo quiero que se te revele esto, porque si como iglesia, Pueblo Nuevo, yo no me puedo hacer cargo hoy de toda la ciudad de Bahía Blanca, pero esta congregación, que es el lugar primario donde Dios nos coloca para instruir en la verdad, podemos captar lo que viene ahora y lo ponemos en práctica. Yo te puedo declarar que viene un tiempo tremendo para la vida de la iglesia. Y nos va a alcanzar 2 cultos para toda la gente que va a venir. Pero es necesario que lo entendamos, porque hasta que no estemos preparados, el Señor tiene su mano en demora. La acción práctica, en primer lugar, tiene que ver con una motivación divina, compasión. Dice la Escritura que fue, ¿qué cosa? Ese samaritano, movido a misericordia. Otras versiones dicen compasión. La compasión tiene que ver con un sentir de parte de aquel que observa una necesidad, de un sentir que va más allá de mis tiempos, de mis prioridades, de mis intereses, de mi agenda y de otras cuestiones que tienen que ver con lo mío, sino que tiene que ver con el problema del otro. Hay algunos que traducen compasión como simpatía, pero si te digo simpatía te voy a confundir. Porque a vos hay gente que te cae simpática y otra que no te cae simpática. Yo no sé, gracias por tener compasión. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si este samaritano tenía simpatía con los judíos. Probablemente, casi seguro, en la historia no tenía simpatía. Pero ¿sabés qué ocurrió allí? Él dice que fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque observó, porque vio. Si vos empezás a ver, no por chismoso, no por calumniador, no por meterete, no por metido, sino con un sentido espiritual, comenzás a ver la situación espiritual que está viviendo el alejado, tiene que surgir en tu corazón misericordia. Y todos los viejos conceptos como los que tenía yo se empiezan a caer, se empiezan a hacer pedazos. Bueno, está ahí porque quiere, él se alejó, y todo lo demás, bla, 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 bla. Dicho sea de paso, solamente el Señor sabe si se fue por algo que tiene que ver con el propio cuerpo de Cristo, porque lamentablemente, a veces el cuerpo de Cristo, en vez de ser el hospital con las enfermeras, con los enfermeros, y que esté recibiendo al herido y al dolorido, a veces por mala praxis se convierte en un lugar que lo único que la persona está diciendo es: están haciendo todo lo posible para que me aleje. Legalismos, leyes, palabras, documentos, cuestiones, mamita querida. Sin embargo, lo primero que tuvo es la motivación divina, compasión. Si la motivación no es la compasión y es simplemente multiplicarte para que la iglesia tenga más números, eso es pecado. Te lo vuelvo a decir. Si la motivación es que la gente se multiplica para que tengas más números y tengas más chapa y decir mi iglesia es más grande y se multiplica, si esa es la motivación, es pecado. Te lo vuelvo a repetir por tercera vez. Si la motivación es que la iglesia se multiplique para tener más gente y para que tener más gente vos tengas más chapa, eso es pecado. Pero algo muy diferente es la compasión. Porque la compasión no está en el número, la compasión está en la persona. Tiene que ver con la gente. Este hombre no miró, será judío, será samaritano, vio a alguien en necesidad.
Si vamos a querer hacer una tarea que verdaderamente dignifique el nombre del Señor y que esté buscando precisamente al caído, tanto al alejado como al no creyente, es necesario hacer un cambio fundamental en el chip espiritual y entender y vivir el desarrollo de la compasión. Y si por alguna razón la compasión está quieta, la compasión está apagada, la compasión está en un lugar muy bajo, le tenés que pedir al Espíritu Santo de Dios que reavive la compasión que Él ya colocó en tu vida. Porque el alejado y el incrédulo pueden no captar un montón de cosas teológicas, pero ¿sabes cómo captan la compasión? La gente que va a volver, queridos hermanos, la gente que va a volver no va a volver en un estado espiritual de primera línea, no, va a venir como este personaje, va a venir medio muerto, pero no solamente medio muerto en lo espiritual, va a venir con problemas, va a venir con infecciones, va a venir con traumas, va a venir con cosas que ni siquiera te imaginás, va a venir con costumbres muy raras, antibíblicas, y es allí donde la compasión se tiene que manifestar. Porque cuando uno se aleja, miren hermanos, cuando uno se aleja, progresivamente entra a practicar un montón de cosas que en su vida creyó que podía llegar a practicar. Yo he ministrado gente, pero no te dabas cuenta que eso es malo. Y sí, pastor, yo sé que es malo, pero me gusta. Y si hay pecados nuevos, los alejados lo inauguran. Cosas que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos. Y para eso tenemos que tener una actitud, mi hermano, mi hermana, que tiene que ser movilizada en primer lugar por la compasión. En segundo lugar, un gesto. Dice el versículo 34, ¿qué hizo? Acercándose. Hermano, olvídate de querer restaurar a distancia. Hace poco me crucé con un pastor en Buenos Aires, hablando de las redes, del ministerio apostólico, de los pastores cercanos. Me dijo, con orgullo, sí, porque mi pastor, el que me da la cobertura, es Cash Luna. Y le pregunté, ¿cuántas veces te visitó? No, nunca. ¿Pero alguna vez hablaste con él? No. ¿Le mandé mail? ¿Te lo respondió? No. Ahora, este todavía sigue en la capacidad cerebral de creer que está bajo una cobertura de alguien que no pueden hablar. Y por eso es que hay tanta gente que está más sola que nunca. ¿Por qué? Porque no entiende que para hacer una tarea recuperatoria y sana tiene que haber cercanía. ¿Cómo es cercanía? ¿Qué tuvo que hacer? Se acercó. Tomó el muerto, el medio muerto, no podía levantarse. El alejado, aunque todavía tiene su libre albedrío a disposición, está en una situación espiritual tan terrible que no le da lo espiritual para poder decir, como dijo en su momento el hijo pródigo que todavía no estaba en esa situación. ¿Qué hay que hacer? Acercarse. Ahora, cuidado, correr riesgo al acercarte. Hola. Porque esa es una de las razones por las cuales nos acercamos. Es como los hermanos no alejados, pero hermanos que son difíciles, ¿vieron? Entonces, cuando los hermanos son difíciles, vos venís ya a 200 metros, estás viendo que es por la misma vereda. Entonces, cruzás. A ver si no me ve. Y cuando no te ve, decís, gloria al Señor, qué bendición, no me vio. Vos haces todo el aparato, ¿para qué? Ahora, con los alejados no podemos obrar así, te tenés que acercar. Ahora, lo más probable es que si vos te acerques, te pinche un poco, te diga cosas, te interprete cosas, porque muchos de nosotros cuando estuvimos alejados y alguien intentó tirarnos la mano de bendición, le ladramos, lo mordimos. Entramos a querer justificarnos, inclusive hasta teológicamente, porque hay gente que tiene versículo bíblico para todo. Pero se acercó. Se acercó. Yo me pregunté, son preguntas que uno se hace leyendo el texto, ¿qué hubiera pasado si en el momento que se acercó pasaba alguien por allí? Lo iba a acusar de que el que lo había asaltado era él. Cercanía, ¿sabés qué quiere decir, querido, querida? Una actitud de estar jugándotela por aquel que está necesitando su recuperación y su restauración. Acercarse, se acercó. Mi hermano, bendito sea el Señor por todo lo que
En este último tiempo hemos visto a través de la tecnología, pero la cercanía es más que tecnología, más que mensajitos, más que WhatsApp, es presencia. Y hay que asumir riesgos. En tercer lugar, una metodología, sanidad. Dice el versículo 34, la segunda parte, vendó sus heridas. ¿Por qué? Porque si enfermeras, ¿para qué se ponen la venda? Obviamente para que no sangre más, para que se cicatrice. Vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Sí, el aceite y vino en el primer siglo tenía una función antiséptica. Pero qué tremendo que el aceite y vino son símbolos en la Biblia de lo que necesita la persona que está alejada. ¿Qué es? El aceite, símbolo de la presencia del Espíritu Santo reviviéndolo. Y el vino, la alegría que perdió porque el diablo se la robó. Porque generalmente, ¿cómo está el alejado? ¿Está gozoso? No, está amargado, tiene raíces de amargura. La cara mismo lo demuestra, el rostro mismo lo demuestra. Está lleno de amargura porque el enemigo ha logrado muy bien robarle el gozo. Hay cosas que el diablo no puede robar, pero estas sí las puede robar. La aplicación de la sanidad tiene que ver con eso, hermanos, y mucho más que métodos, preguntas. Apliquen la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de la gente. Apliquen el vino del gozo, de la alegría, de saber que tienen una familia, de saber que lo aman, de saber que no los vamos a rechazar, los vamos a abrazar, porque estuvieron lejos pero vuelven y el Señor se va a glorificar en cada una de sus vidas. Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya. ¿Quiénes están habilitados para practicar sanidad en las personas? En Cristo todos. Pero hay que hacer algo que ahora viene acá. En cuarto lugar, una misión, verso 34c, la última parte. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hacerse cargo, decirle al que tenés al lado, hacerse cargo. Fuerte, créelo, hacerse cargo. Basta de lo que dice. Que el Señor se haga cargo. Dale. Son tan espirituales que dicen que el Señor se haga cargo. Y el Señor te dice, ¿qué? Hacete cargo. No había ambulancia, no estaba alerta en esa época. No había celulares, llamar por teléfono, no. ¿Qué había? Un burro. ¿Qué había? Mira que... No, de nada. Ese burro era para trasladar al samaritano, pero el samaritano por un instante dijo, no, hay otro que tiene más necesidad que yo, y lo puso. Entonces, vos cuando te haces cargo, ahí estás comprendiendo la tarea que tiene que ver con la recuperación, hacerse cargo. No subestimes a un enemigo que es mucho más débil, por supuesto, que Cristo, que es todopoderoso porque es más fuerte que vos. Y más viejo que vos, y más astuto que vos. ¿Vos te crees que por una sencilla terapia así de cabotaje de 15 o 20 minutos con las palabras claras y con la emoción, después lo tenés que dejar solo y ese se recupera? No, si estás creyendo eso, estás creyendo en los Reyes Magos. La gente necesita etapas de recuperación. La gente necesita, que está alejada, instancias, kairos de Dios que se van manejando, pero tenemos que hacernos cargo de llamarlo, de visitarlo, de decir, yo te lo pongo, ¿qué hizo? Lo cuidó, lo puso en su saco, lo llevó al mesón. ¿Qué era el mesón? Seguramente el hotel, un lugar para que descanse, en el camino no puede descansar. Lo vas a traer al cuerpo de Cristo, lo vas a traer a la barca, lo vas a traer a los cultos, pero lo tenés que traer vos. No sea cuestión de que un lobo dando vuelta ahí lo muerda. Ay, no, yo ya lo traje, ya vino al culto, ya está hecha la... No está hecho nada. Hay que seguirlo. Y en último lugar, después de una misión, hacerse cargo, una inversión. Acá te quiero ver.
el samaritano también tenía su agenda, como el levita y como el sacerdote. Pero dice que fue allí en el versículo número 35. Dice que al otro día al partir, o sea, él fue, lo llevó al mesón. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, dando a entender de que su compromiso no era por el minuto. Su compromiso era que yo estoy ocupado y preocupado en el buen sentido de que la persona se recupere. Mi hermano, es necesario que entendamos esto. Parte de hacerse cargo es decir: lo que tengo te doy. Cuando Pedro y Juan le dicen: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, es porque no tenían ni plata ni oro. Tenían la misma presencia de Dios. Pero por la gracia de Dios, muchos de nosotros no solamente tenemos el Espíritu Santo, sino también Dios nos da recursos para que utilicemos los recursos como iglesia, como familia, como persona, que quizás a lo mejor no tenga que ver específicamente en este ejemplo, pero como iglesia tenemos que seguir reorientando nuestros capitales, o mejor dicho, todo lo que son los recursos monetarios de la iglesia a favor de la gente, no de los programas, de la gente. Porque si caemos en esa trampa y sostenemos solamente programas y no vamos detrás de lo que necesita la gente, lo más probable es que terminemos como el levita y como el sacerdote, sin importarnos más que nuestro propio ministerio, y caemos en eso del narcisismo espiritual, que en otra noche te lo voy a explicar. Lo que no pudieron el levita y el sacerdote lo hizo este samaritano. Con la motivación divina, con pasión, con un gesto, la cercanía, con una metodología, la sanidad, con una misión, hacerse cargo, y con una inversión, poner dinero. Y cuando le delegó al mesonero la actividad, le dice: y si gastás algo de más, pagalo, y después cuando yo vengo te lo pago yo me hago responsable. Que se haga responsable la iglesia. Porque algunos tienen esa mentalidad, se cree que la iglesia es algo así como un tacho de basura gigante que ¡pah! Que se haga cargo el pastor, que se haga cargo el timonel, hacete cargo vos. Y pero yo, pastor, estoy en condiciones. Sí, lo estás. Claro que sí. Cuando termina la historia, llegó el momento en que Jesús le tuvo que preguntar si había entendido algo. Este ñato que le preguntó la pregunta, recuerden, era capciosa, era tramposa. Jesús no respondía con ira, respondía con amor, pero con mucha sabiduría. ¿Quién fue de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Una pregunta muy obvia, ¿no? Si respondía mal esta pregunta, mirá si decía el levita, mirá si decía el sacerdote. No, le llamó la atención la tarea del samaritano y dice: el que usó de misericordia. ¿Y saben qué le dice Jesús allí en el versículo 37? Bien, respondiste bien. Andá, verso 37. Andá, ve, y haz tú lo mismo. Un ejemplo a imitar. Mi hermano, mi hermana, yo estoy seguro que podés tener en tu corazón por lo menos, pero mira lo que te estoy diciendo, por lo menos entre 5 y 6 personas que sabes que están alejadas. Algunos son tus propios hijos. Otros pueden ser familiares cercanos, otros son amigos, otros son gente donde empezaste a caminar con el Señor y que cuando lo mirabas lo admiraba diciendo: qué tremenda esta persona, qué tremenda esta vida, pero que por diferentes situaciones que no vienen ahora al caso, están en el camino, destruida por los ladrones, por el ladrón fundamentalmente. Están medios muertos, pero todavía hay esperanza. Y es necesario, mi hermano, mi hermana, en primer lugar, que tengamos esa diferente actitud y vos puedas decir: pero pastor, yo no hice nada, yo no lo alejé, yo no pequé contra él. Y tengas razón, es cierto, pero ¿qué importa? Quizás la persona que en su momento hizo algo, que lo hirió, que la hirió, ni siquiera vive. Yo ministré gente que seguía ofendida y no tenía comunión con la iglesia porque había sido ofendida por gente que ya partió a la eternidad. Pero el enemigo tan astutamente los engañó de tal forma que aunque habían partido a la eternidad todavía seguían enojados con el muerto.
Y es necesario que se nos saque eso de la cabeza y es necesario que con autoridad comencemos en el amor de Cristo a traer, y sí, te lo digo, si lo subrayo, a traer por la oración, por la fe y por la actitud a aquellos que están en el camino. Porque si la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, no puede ser, como tratamos humildemente de mostrar hoy, un hospital. ¿Para qué? Porque si la iglesia no es un hospital, ¿sabes en qué se convierte? Progresivamente en un club religioso. Yo no tengo nada contra los clubes, son bárbaros, hay algunos clubes que son buenísimos. Pero un club religioso, de la misma manera que hay gente que va a hacer gimnasia, a un club deportivo, algunos que tienen una billeterita un poquitito más abultada, a un club de golf. Puede ser, no estoy diciendo esto despectivamente, pero un club de golf. Si vas a un club de golf, después le pregunto al administrador si está diezmando, ¿eh? No tiene nada de malo un club. Pero hay gente que cuando no capta la mentalidad de hospital, termina con mentalidad de club. Un lugar para pertenecer al club. Pero es necesario que entendamos que el Señor nos está llamando a vos y a mí para prepararnos para lo que viene. Y lo que viene, inexorablemente, porque Dios ya lo ha decretado, no es un invento nuestro, es el retorno de un montón de gente que está en el camino, media muerta como este personaje, esperando que vos y yo hagamos la tarea que tenemos que hacer. Movilizarnos en compasión, acercarnos, sanar las heridas, hacernos cargo e invertir o dinero, o tiempo, o nuestra vida en aquellos que el Señor ya designó que van a volver. Mi preocupación ministerial no es que vuelvan porque van a volver. Mi preocupación ministerial es que estemos preparados para su retorno.